Buenos días. A ver, ¿cuántos padres acá? ¿Quiénes son padres? ¿Padres, madres, representantes o responsables? Ok, ¿sí o no que en algún momento has tenido que orar por tus hijos y hay etapas donde tú dices, uy, he tenido que orar más? Continuamente los padres están orando por sus hijos y sale de manera natural. Sale de manera natural. A mí me sale de manera natural y dependiendo la etapa en la que estén tus hijos, entonces ahí van tus oraciones. ¿Por qué orarían tus padres? En esas etapas donde a lo mejor tú fuiste, que estabas desviándote o que estabas atravesando un momento difícil en tu vida. ¿Por qué estarían orando ellos? Es prácticamente lo mismo en todos los lugares del mundo. Los padres le piden a Dios. ¿Y qué le piden a Dios? Algo de lo que ellos están convencidos de lo que es más importante para el bienestar de sus hijos. Mis oraciones o las oraciones por mis hijas tienen que ver con lo que me preocupa acerca de ellas y de su etapa. Y va cambiando a medida que van atravesando diferentes edades. Por lo menos cuando estaban bien recién nacidos, tú dices, que respire. Tú te recuerdas ese momento y estás respirando y le ponías la mano así en la barriguita y tus oraciones, Señor, dale salud. Cuando van creciendo, entonces van a la escolaridad y entonces tú quieres que puedan tener amigos y que puedan llevársela bien, que no sean rechazados y ahí van tus oraciones. Quizás cuando están adolescentes las oraciones cambian. Cuando son jóvenes las oraciones van cambiando y llegará el momento donde yo voy a estar orando para que encuentren a la persona correcta. Y así van cambiando las oraciones de los padres hacia Dios, intercediendo por sus hijos. Ahora, cuando Jesús oró por sus seguidores, por sus futuros seguidores, que somos todos nosotros, Él se centró en algo que le preocupaba. ¿Cuál crees que era esa preocupación de Jesús? ¿Qué crees que era la mayor preocupación de Jesús? ¿Qué es eso que pudiera convertirse en una amenaza? Una amenaza para su movimiento. Estamos a punto de descubrirlo en nuestro cierre de serie, esta serie que hemos llamado Tribu, redescubriendo la verdadera comunidad. Y si tú estás conectando hoy por primera vez, si tú estás viniendo hoy por primera vez, simplemente déjame hacer un repaso rápido para que todos estemos en la misma página. La tribu parte de una palabra que nosotros vimos allí entonces en los evangelios por primera vez, que era la palabra eclesia. Y la palabra eclesia, que era un término griego, tenía que ver con la asamblea. Y una asamblea era que un montón de personas, gente que tenían un propósito específico. Entonces, cuando vimos ese movimiento de Jesús, esas personas con un propósito específico, nos hemos dado cuenta entonces que ese movimiento era un movimiento orientado hacia afuera. Al principio entonces era solamente para judíos, pero luego se expandió y fue hacia afuera, Judea, Samaria y los confines de la tierra, y por eso nosotros somos parte de su movimiento, de su tribu. Pero también se convirtió en algo multicultural, no para una sola región, no solo para una cultura, sino que fue multicultural y fue multiplicador porque fue expandiéndose a medida que fue pasando el tiempo. En esta serie lo que estamos haciendo es mirar hacia atrás. Estamos mirando atrás para no desviarnos del camino. ¿Por qué? Porque la tribu, la iglesia, el movimiento del primer siglo lo hizo muy bien. Y hemos visto entonces que las expresiones de fe, esas expresiones de fe van cambiando de generación en generación. No es lo mismo hoy día a como eran las expresiones de fe del siglo I o de 1900 o en aquel momento de los años 1600. Algunos de una vez le vino ahí, pam, pam, pam. Entonces, pero lo cierto es que va cambiando de cultura en cultura. Pero el mandato de Jesús no ha cambiado. El mandato de Jesús no ha cambiado. Y nosotros debemos protegernos de lo que Jesús consideraba la mayor amenaza. ¿Cuál era esa mayor amenaza para su iglesia, para su tribu, para su movimiento? La mayor amenaza, quizás, o lo que Jesús dijo que era la mayor amenaza, entonces eran los movimientos socialistas. No es cierto, estoy bromeando con esto. Es una broma. Lo que sí dijo era que no eran los movimientos socialistas, sino el capitalismo. Ese es el enemigo de la iglesia, el enemigo de la tribu. Y tú también sabes que eso no es cierto. Porque si hoy vemos lo que está creciendo, entonces son los humanistas sin Dios.
Están creciendo, pero ¿sabías que ellos tampoco son la mayor amenaza? Y seguro estás deseoso de saberlo. Así que vayamos al punto, vayamos al grano. Y ¿por qué quiero hablarte de esto? Porque hay grupos que tienen intereses especiales sobre la iglesia. Los grupos de interés especial a nuestro alrededor nos están diciendo algo. Intentan utilizar a la iglesia, intentan usarnos. Ahora, ¿para qué intentan usar a la iglesia? Para convencernos de algo. Así que ellos se han confabulado para convencernos. ¿De qué pudieran convencernos a nosotros, a la iglesia, a la tribu de Jesús? De que la mayor amenaza para la iglesia de Jesús, entonces, está afuera. Está afuera de nosotros. Si te pones a ver los movimientos políticos, entonces dicen, ven acá y encuentra algo en mí. Yo voy a satisfacer esas necesidades, y empiezan a utilizar a la iglesia. Y entre la iglesia tú has visto personas que se han enemistado por temas políticos. ¿Sí o no? ¿Has visto personas enemistarse porque entonces creen que una tendencia de estas tendencias de ahora, de la agenda 2030, de los movimientos woke, entonces eso comienza a generar tensión dentro de la iglesia, de estos movimientos progresistas? Entonces ellos te están convenciendo que el problema está fuera de la iglesia. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces, por intentar protegernos de aquello que nos intenta destruir, nosotros cambiamos el enfoque. Pero piensa en algo. El movimiento partió hace más de 2000 años, alrededor de 2000 años atrás. Ahora está en todos los países del mundo. La pregunta es, ¿necesitamos protección de partidos políticos, de uno u otro? ¿De los intereses de algunos grupos que a la larga terminan siendo minoritarios? Viene una pregunta a mi mente y quiero compartirla contigo. ¿Necesitará el león de Judá un equipo de seguridad? Y la respuesta es no. Ahora, cuando nosotros los cristianos adoptamos esa forma de pensar, de que tenemos entonces movimientos que quieren acabar contra la iglesia, nos convertimos en parte del problema. Empezamos a ver desde la perspectiva incorrecta. La amenaza para la iglesia de Jesús no está allá afuera. No está allá afuera. Y cuando los cristianos caen en la propaganda de que una ideología o partido político es la amenaza para la iglesia, nos convertimos en la amenaza. Si estoy convencido, vamos a la siguiente, si estoy convencido de que la amenaza está allá afuera, prestaré menos atención a lo que está sucediendo aquí adentro. Estamos distraídos en cosas que no son lo que pudiera causar división, lo que pudiera entonces causar problemas, lo que pudiera ser una amenaza para la iglesia. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Solo porque alguien te considere tu enemigo, no te está diciendo que le devuelvas el favor. Si consideras a un grupo enemigo, los tratarás como enemigos. No, porque entonces los políticos son el enemigo. Lo vas a tratar como el enemigo. Los de la derecha, los de la izquierda, los amarillos, los azules, son el enemigo. Los tratarás como los enemigos. No te saldrá a orar por ellos, ni te saldrá ir a hacer lo que Jesús dijo. Si el problema y los enemigos entonces son los movimientos, los verás como los enemigos y los tratarás como los enemigos. Finalmente adoptarás una postura, un tono, un enfoque y te volverás como ellos. Te volverás como ellos, que muchas veces entonces ven a la iglesia como su enemigo. Y cuando yo lo hago, entonces, ¿sabes qué estoy haciendo? Estoy dejando de ser un seguidor de Jesús. Ya yo no estoy siguiendo a Jesús. ¿Ya por qué? Porque ya no actúo, ya no reacciono como reaccionó y como actuó mi rey. Jesús diría, debes amarlos activamente para que no te vuelvas como ellos. Incluso si estás del lado correcto del argumento, porque tú pudieras tener muchísimos argumentos. Si estás del lado correcto del argumento, si te vuelves como ellos, has perdido el guión correcto.
Has perdido entonces lo que Jesús está marcando para cada uno de nosotros. Lo que Jesús hizo, estás dejando de modelarlo. ¿Por qué? Porque todos están invitados a participar. Todos estamos invitados a participar en el reino de Dios. Así que no hay enemigos. Allá afuera no hay enemigos. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que pueda creer en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces no hay enemigos. Entonces yo no puedo considerar a alguien enemigo cuando Jesucristo murió por todos. Cuando Pablo perseguía, y lo vimos aquí durante la serie, cuando Pablo perseguía y asesinaba a los creyentes, él no era el enemigo. Él no era el enemigo. Jesús se le presentó a Pablo, o a Saulo en ese momento. Y él dice, Jesús está diciendo, ustedes son mis seguidores, por lo tanto no pueden tener enemigos, porque si ustedes van a modelarme a mí, no pueden tener enemigos, porque yo no tengo enemigos. Deben demostrar el mismo amor hacia las personas que yo tengo por ustedes. Y eso es lo que cambió, y eso es lo que continúa cambiando al mundo. Ahí es donde nosotros debemos conectar, ¿con qué? Con el anhelo más profundo de Jesús para su iglesia, para su tribu, para su movimiento. La pregunta entonces nuevamente vuelve a surgir. ¿Cuál es la mayor amenaza para la iglesia, para la tribu, para el movimiento de Jesús? Y el apóstol Juan, ese que registró el Evangelio según Juan, y es que escribe primera, segunda, tercera de Juan, y escribe el Apocalipsis. Entonces, allí en el Evangelio según Juan, él coloca una oración de Jesús. Una oración que Jesús hace, aparece en el capítulo 17, y se parece mucho a la oración de un padre. A la oración de un padre preocupado por algo. Y fue motivada por lo que más le preocupaba a Jesús. Así que vayamos, Juan 17:8. Porque les he dado las palabras que me diste y las aceptaron. Supieron con certeza que vine de ti y que creyeron que tú me enviaste. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Yo entregué esas mismas palabras y ellos las aceptaron. Ellos ahora tienen la certeza que tú me enviaste. Pero luego en el verso 11 dice, Padre Santo, protégelos por el poder de tu nombre para que, y ahí voy a detenerme, protégelos. Jesús dice, quiero que los protejas con el poder de tu nombre. Proteger viene de la palabra griega tereo, que significaba custodiar o estar sobre ellos. Y dice, Padre, quiero que los protejas. A estos seguidores quiero que los protejas. La pregunta es ¿de qué o para qué? ¿De qué o para qué? ¿Cuál es la principal preocupación de Jesús? Y ahora veamos la declaración de propósito, porque después de un para qué viene una declaración de propósito, para que sean uno como nosotros somos uno. Para que sean uno como nosotros somos uno. Jesús está orando para que seamos uno, para que nosotros seamos uno, sin división. Ese es su anhelo. Si quieres saber por qué estaba orando Jesús, entonces tienes que conectar con esto que le preocupaba. Oye, Padre, protégelos para que no haya división entre ellos. Ese es el anhelo de Jesús. Pero también nos da un modelo como tú y yo. Como tú y yo. Y el Padre y el Hijo eran uno solo y siempre se mostraron uno solo. Sigue diciendo, como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado a ellos al mundo. Nosotros como la iglesia, como la tribu de Jesús, debemos continuar la obra que Él comenzó. Somos los representantes de Jesús. Somos representantes del Padre Celestial. Por lo tanto, tenemos que vivir los valores de su reino. Ahora se dirige a nosotros y veamos lo que sigue diciendo en los versos del 20 en adelante. No ruego solo por ellos, sino también por los que creerán. Los que creerán, entonces, ahí somos nosotros. Porque Él estaba orando en aquel entonces por sus seguidores. Pero dice, también por los que creerán. Ahí estábamos tú y yo. Si tú vienes hoy por primera vez, tú también estabas incluido en esto. Si tú decides creer en Jesucristo, entonces esta oración también te abarca a ti. Para que, entonces dice, los que creerán en mí por medio de su mensaje.
Quiere decir que los seguidores de Jesús del primer siglo estaban compartiendo el mensaje. A Jesús le preocupaba y dijo, oye, que sean uno para que ese mensaje pueda ser propagado por todos los lugares. Si ha llegado a nosotros es porque lo hicieron bien. Porque entregaron el mensaje de la forma correcta. Sigue diciendo, para que todos ellos sean uno. De nuevo, hay una unidad de propósito. Jesús revela que eso es algo tan importante y que hay algo que está en juego. Hay algo que está en juego. ¿Qué es lo que está en juego? Y dice, todos ellos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, cuando nosotros somos uno, el mundo cree que, ¿qué? Que Jesucristo es el Señor. El resultado de esa unidad es que la gente esté convencida de que Jesús fue enviado al mundo. Que nosotros seamos uno es lo que hace que nuestro mensaje sea creíble. La unidad es fundamental para la misión. Para la misión del movimiento, para la misión de la tribu de Jesús. Nuestra unidad autentica nuestras afirmaciones sobre el Padre, sobre el Hijo y sobre su reino. Y me encanta este punto, porque entonces aquí cada uno de nosotros estaríamos pensando, ¿será que yo estoy viviendo en esa unidad? ¿Será que el mundo está creyendo por la unidad que yo profeso, por la unidad que yo vivo? Y quiero avanzar un poco más. Quiero avanzar porque esto se está poniendo interesante. Y fíjense, dice, para que el mundo crea que tú me has enviado, para que sean llevados a la unidad completa, para que sean llevados a la unidad completa. ¿Por qué la unidad? Tú te imaginas una asamblea, porque eclesia significa asamblea. Una asamblea unida, aunque tenga diversos seguidores, con un mensaje centrado en un solo objetivo. Eso es poderoso. Eso es poderoso. ¿Qué ocurre cuando lo hacemos bien nosotros los seguidores de Jesús? Y fíjate lo que Jesús dice. Entonces el mundo sabrá que tú me enviaste y los has amado aún como me has amado a mí. Quiere decir que cuando nosotros vivimos en la unidad, el mundo sabe que Jesucristo es el enviado, que es el Mesías, que es el último rey de Dios. Pero también entonces podemos reflejar el amor que podemos recibir y que puede llegar a otras personas. Eso fue lo que ocurrió en el siglo I, fue lo que ocurrió en el siglo II, fue lo que ocurrió en el siglo III, fue lo que ocurrió a principios del siglo IV. En muchos lugares que estaban todos conquistados por el Imperio Romano. Pero ¿sabes qué pasó al inicio del siglo IV? Que ese imperio que llevó a Jesús, al líder de este movimiento, a la crucifixión, decidió acabar con los cultos paganos y abrazar a Jesús como el Hijo de Dios. Eso era lo que estaba ocurriendo con ese movimiento. Que aquellos que crucificaron a Jesús fueron alcanzados por el amor de Cristo. Porque su movimiento entonces en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III y al principio del siglo IV hablaban en unidad. Esto ocurrió porque los seguidores de Jesús tenían un mensaje unificador. Dios ha actuado en el mundo y para el mundo a través de Cristo Jesús. Eso era lo que estaban diciendo. Y ese Padre envió a Cristo, quien es nuestro Rey. Ahora conectemos con nuestro Rey, porque Jesús ora por unidad. Ahora, ¿por qué está orando por unidad? ¿Sabes para qué? Para que nosotros podamos evitar la división. Para que tú y yo podamos evitar la división. Si te pones a ver, la iglesia cristiana está dividida. No solamente puede pasar en Global. La iglesia cristiana está dividida. Ahora, ¿división sobre qué? División sobre asuntos secundarios. Esos asuntos que terminan distrayéndonos del asunto principal. Nos terminan distrayendo. Ahora, ¿qué consideraba Jesús como principal? Y tengo que regresar a Juan 17:21. Para que el mundo crea que tú me has enviado.
Al principio de la serie estuvimos hablando de una declaración que Pedro hizo cuando Jesús hizo la pregunta: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dice: tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios, tú eres el rey final de Dios. Tú eres al que estábamos esperando, ese eres tú. ¿Qué le dice Jesús? Sobre esa declaración, sobre esa Petra, entonces yo voy a edificar mi iglesia. Sobre eso voy a edificar mi iglesia. Sobre la declaración de Pedro, de que Jesús es el enviado, de que Jesús es el Mesías. Dios introdujo el reino a través de Jesús, lo introdujo en esta tierra a través de Jesús. Jesús vino a mostrar cómo era el corazón del Padre. Ahora, en la iglesia latinoamericana, ha permitido que asuntos secundarios y líderes temporales nos dividan. No el rey, sino líderes temporales. ¿Estoy diciendo con esto que no deberíamos discutir o debatir asuntos secundarios? Sí, podemos debatir, podemos discutir asuntos secundarios, pero sin que nos dividan. Porque muchas veces las buenas noticias entonces se terminan ahogando con los titulares de algunas noticias. No, tú sabes que en Globo... Entonces, las buenas noticias, que Cristo ha venido a este mundo, que el Mesías ha venido a este mundo para instalar el reino de Dios en este mundo, se diluyen por asuntos secundarios. Es que ustedes, y empezamos a señalar, y entonces los cristianos no nos ponemos de acuerdo porque estamos distraídos en asuntos secundarios. Cuando el asunto principal es el gran evento, el evento de la resurrección, de que Cristo ha venido a este mundo para expresar su amor a las personas. Ahora, ese gran evento termina siendo eclipsado. ¿Eclipsado por qué? Por los acontecimientos actuales. Y entonces todo nos distrae de eso que es el centro. La iglesia, la tribu se comienza a dividir porque la gente tiene circunscripciones. Vamos, piensen esto. La amenaza no está afuera, está en nuestros corazones. Somos agasajados, somos cenados, somos abandonados por movimientos políticos, somos usados por movimientos políticos cuando ya no somos útiles. Porque los movimientos políticos han usado a la iglesia. Somos utilizados por movimientos que quieren perseguir un fin y empiezan a utilizar a la iglesia cuando ya no son útiles y nos dicen chao, chao, chao. Vamos, vienen ahora unas elecciones. Y muchas personas están divididas en lo secundario y pierden lo principal. Pierden de mostrar al único rey, al que vino a transformar esto, y pierden de mostrar el amor. Esa no es la voluntad de Dios para su pueblo. Porque la mayor preocupación de Jesús no fue el éxito, no fueron los recursos, no fue el crecimiento. Su mayor preocupación fue la unidad. Ahora, ¿qué es preocupación? Es la cuestión en que alguien presta su mayor atención o interés. Eso es una preocupación. Cuando tú estás preocupado, lo que estás haciendo es prestarle atención. Le estás dando mayor interés a eso. Por eso queremos darte 3 decisiones. Queremos que tú puedas tener o tomar 3 decisiones para que seamos la tribu, para que podamos ser esa iglesia, para que podamos vivir de la forma correcta. Así entonces podamos brillar. 3 decisiones para la iglesia. Número 1. Prometan lealtad al rey por encima del país. Si tú quieres ser de la iglesia, si tú quieres ser del movimiento, si tú quieres hacer lo que Jesús hizo, entonces promete lealtad al rey por encima del país. No, porque por encima de todo, nuestra ciudadanía primeramente está en el reino de Dios. Las agendas políticas no pueden tomar la prioridad sobre los valores del reino. Y amigo que estás aquí, probablemente tú estás dedicado a la política y esto es para ti. A lo mejor eres un activista o una persona que cuando vienen estos temas electorales, entonces sale algo de ti. Recuerda, Jesús primero, todo lo demás segundo. Es lo que hacemos en Navidad. Cuando nació Jesús y celebramos la Navidad. Navidad tiene que ver con natividad, con el nacimiento. Y fíjate lo que dice Lucas. Lucas 2:11 dice: hoy les ha nacido un Salvador,
Él es el Mesías, el Señor. Entonces nosotros nos detenemos por esa gran noticia de que ha nacido. Y ahí entonces en la Navidad, sí, todos somos muy cristianos, somos muy creyentes. La pregunta es, ¿Jesús es tu Rey? ¿Es tu Señor? ¿Lo es durante las emergencias solamente? ¿O es todos los días de tu vida? Ser cristiano, ser un seguidor de Jesús, es ser un súbdito de un rey. Es la invitación a vivir, entonces, como un súbdito del Mesías, como un súbdito del Señor. La pregunta es, ¿lo estoy viviendo? Y hay tres aspectos claves cuando hablamos entonces del Salvador, del Mesías, del Señor. Salvador nos rescata del pecado. Eso fue lo que vino a hacer Jesús en esta tierra. Mesías, el Cristo prometido. Señor, nuestra máxima autoridad. Quiero hablarte a ti que probablemente estás como alguien que trabaja en la parte pública. Quiero hablarte a ti que quizás eres un empleado público, estás en la política. Someterse no es usar el evangelio. Amigo que estás aquí, que quizás eres muy activo en un partido político, quiero decirte, someterte no es usar el cristianismo para lograr un fin. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque Judas lo intentó y no terminó bien para él. No terminó bien para él. Así que no utilicen el evangelio, no utilicen el cristianismo, no utilicen el movimiento para fines personales. Sean leales a su rey. Número 2. No permitan que un asunto secundario se convierta en su asunto principal. Somos unidos por lo principal, porque Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Y a veces los cristianos somos reconocidos más porque discrepamos en lo secundario que porque tenemos algo en común. Tenemos que tener las prioridades correctas. Quiero contarte una historia. Una vez estaba trabajando con el Deportivo Lara, así que entonces era una comunidad de jugadores de fútbol. Yo estaba siendo parte del cuerpo técnico y el director técnico dice, ok, vamos a tener una reunión porque vamos a buscar a Dios. Y yo dije, ok, seguramente me van a decir a mí como pastor que dirige unas palabras, vamos a hacer un servicio. Y yo estaba pensando en si llamar a la banda o no llamar a la banda, hasta que escuché dónde era la convocatoria. Y yo dije, no, la banda no va a ir para allá. Nos dicen, nos vemos en Santa Rosa, ahí en la iglesia de Santa Rosa, para que todos vayamos a buscar a Dios. Me sentí entre la espada y la pared. Pero recordé algo. ¿Qué es lo principal? ¿Qué está buscando esta gente? Está buscando que Dios pueda hacer algo entre ellos. Llamé al equipo de oración de la iglesia y les dije, oye Judith, necesito que me apoyes con esto. Vamos a estar orando por esta gente porque esta gente está deseosa de que Dios intervenga. Y recuerdo que en medio de la liturgia, que yo no conocía porque no es mi mundo, yo veía que se paraban, que hacían cosas que yo no sabía que se hacían. Pero al final se levantan y van a un rincón a orar porque había un Cristo allí, entonces ellos van a orar. Y yo dije, ok, es el tiempo de pararme también e ir con ellos. Y me fui. Ellos no sabían que estaba orando yo no sabía que estaban pidiendo ellos, yo no sabía si ellos estaban rezando o orando, pero yo estaba allí en ese momento. Para algunos de ustedes verme ahí pudiera haber sido algo muy extraño. Hubiese sido confuso. Pero yo recuerdo que en ese momento le dije, Señor, yo creo que tú no estás en esa cruz. Yo creo que tú resucitaste. Yo creo que no te encuentro ahí, sino en cualquier lugar. Permite que todos estos muchachos que andan buscando de ti te puedan encontrar en cualquier lugar y tú puedas ser su Señor y su Salvador. Salimos de allí, de la misa, y algunos jugadores se me acercan y me dicen, oye José, estoy sorprendido. ¿Por qué? ¿Qué te sorprende? Yo dije, ya están ocurriendo los milagros. Oye, me sorprende que tú hayas venido, número 1. Número 2, me sorprende que te hayas levantado a orar allí, a rezar con nosotros.
Dentro de mí yo decía, yo no estaba rezando, yo estaba orándole al Padre. Y eso me hizo pensar que yo a veces he sido muy radical. Y yo, ok. Le dije, mira, en lo común unidad. Y en lo que no estamos de acuerdo, respeto. Así que yo respeto la forma en cómo ustedes lo hacen. Pero estamos unidos en que tú quieres y yo quiero que Dios pueda intervenir en este equipo. ¿Sí o no? Sí. Esos mismos muchachos después me pidieron que yo fuese su pastor. Porque me dijeron, ¿qué tal si en la habitación del hotel tú nos puedes enseñar? Entonces ahí no pude invitar a la banda, pero pude sacar un reproductor y poner algo de música y dirigir el mensaje que yo quería dirigir. Voy hasta el final. Al final terminamos quedando campeones. Y todos estaban allí movidos por la alegría del campeonato. Entregaron la copa y ellos me dicen, José, como lo hablamos en la habitación, dijimos que íbamos a orar al final. Pusieron la copa en el centro. Todos los demás estaban arrodillados. Vino el público, se arrodilló allí. Salió por una televisora nacional. Y todos estábamos orando, exaltando el nombre de Jesús. ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese puesto la marca distintiva? La pregunta es, ¿cuál es la marca distintiva? El amor mutuo debe ser nuestra marca distintiva, esa que autentica nuestro mensaje. Nosotros debemos estar movidos por la vida, por las enseñanzas de Jesús. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Un nuevo mandamiento les doy. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Así deben amarse los unos a los otros. Y como yo vi un Jesús que quitó todos los obstáculos del camino para alcanzarme a mí, yo quise quitar todos los obstáculos para que ellos se pudieran encontrar con su Salvador. Porque este mandamiento son las órdenes. Órdenes de marcha para nosotros que somos su tribu, para nosotros que somos su iglesia. Nuestro amor a pesar de nuestros desacuerdos, de nuestras diferencias. Eso es una prueba de la realidad que hay detrás de nuestra fe. Nuestro punto en común no es que estamos en acuerdo. Yo estoy en desacuerdo con muchas personas, pero igual puedo mostrar amor. He ido a lugares donde hemos podido estar hombro a hombro adorando, sometiéndonos a nuestro Rey. Aunque diferimos de la forma en cómo ellos lo hacen y cómo yo lo hago. Pero cuando nos vemos a todos allí humillados por su gracia, unidos por un compromiso de vivir los valores del reino, los valores que Jesús demostró, que primero son los demás y que segundo son los demás. Entonces yo empiezo a ver que la unidad trae un propósito en sí mismo. Y terminamos adorando al Rey de Reyes. Número 3. Rehúsate a demonizar a alguien por cualquier razón. Tú vas a ver personas que están haciendo cosas malas y tú vas a decir, ese es del diablo. Pero quiero recordarte algo. Si Pablo estuviese en nuestros tiempos, probablemente algunos de ustedes dirían, ese es del diablo. Y la verdad es que Cristo también murió por él. La verdad es que Cristo también murió por ella. El bien y el mal atraviesan cada corazón humano, incluyendo el tuyo y el mío. Y cuando tú dices, ese es del diablo, hay algo malo en tu corazón que también necesita ser examinado. Vienen las elecciones. Que tu corazón no se contamine, que tu corazón no demonice, porque tú no sabes lo que Dios está haciendo. Y al final Él tiene la última palabra y Él nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Y si tú y yo, unidos como iglesia, comenzamos a ver a los demás como Dios los ve,
un hombre de origen ruso, de la Unión Soviética más bien, Alexander Solzhenitsyn. Fue un escritor que vivió por allí desde 1918 hasta el 2008 aproximadamente. Y él fue un creyente, luego se convirtió en ateo en medio del proceso. Pero en medio del proceso, al ser llevado preso en la Unión Soviética, entonces él vuelve a reencontrarse con Cristo. Él escribe estas líneas que me gustaría compartir con ustedes. La línea que separa el bien y el mal no pasa por los estados, ni entre las clases, ni entre los partidos políticos tampoco, sino a través de cada corazón humano. El desafío no está allá afuera, sino aquí adentro. Está dentro de nuestros corazones. Está en tu corazón, está en mi corazón. La diferencia entre tú y los demás tiene que ver con lo que está en tu corazón y en sus corazones. Pero muchas veces despreciamos a otras personas porque nuestro corazón no está bien, porque no estoy anclado con lo que debería ser, o no estoy anclado con lo que mi rey quiere que sea. Cuando tú recibiste el amor de Dios, fue porque a pesar de ti, a pesar de las circunstancias, entonces Él pudo conectar contigo aún conociendo tu historia. Amigo que estás aquí, Dios conoce tu historia y te dice: yo te amo tanto que te estoy dando una nueva oportunidad para que me conozcas. Tú estás aquí porque el amor de Cristo te ha alcanzado. ¿Te imaginas que tú y yo podamos amar a la gente, a esa que despreciamos, de la misma manera que Cristo nos amó a nosotros? Por eso Jesús dijo que puedes amar en vez de despreciar a tu enemigo, que amen a sus enemigos, que oren por sus enemigos. ¿Sabes por qué lo dijo? Porque tu Padre Celestial ama a tu enemigo como te ama a ti. No, eso no es justo. Sí, así como te ama a ti, ama a tu enemigo. Y eso lo cambia todo, ¿sí o no? Entonces, la unidad en Cristo tiene que ver con amor mutuo, evidencia de una fe real, un terreno en común, estar hombro a hombro adorando y sometiéndonos a nuestro Rey, y un compromiso, vivir los valores del reino. Y quiero ir cerrando mi mensaje, y para eso entonces quiero regresar a Juan 17, 20, 21. No ruego solo por ellos, sino también por los que creerán en mí por medio de su mensaje. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué mensaje vas a entregar? Sigue diciendo: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Algunos están diciendo: pero si solo soy un cristiano, si solo somos un grupo de cristianos, si solo somos un grupo de iglesias en un mismo lugar. A lo mejor empieza por nosotros y somos el agente que Dios va a utilizar para catalizar todo un movimiento a favor entonces de lo que Cristo hizo. ¿Qué tal si tú y yo nos sometemos al Rey por encima del país? ¿Qué tal que tú y yo nos sometamos al Rey por encima de un partido político? ¿Qué tal que tú y yo nos sometamos al Rey por encima de cualquier tendencia social, cultural, ideológica? Si cada cristiano pudiera hacer eso, nuestro país se sentiría y sería mejor. No permitamos que influencias externas nos manipulen, que nos dividan con cuestiones secundarias. No te dejes llevar por eso. Y yo sé que no todos estaremos de acuerdo en todo, pero podemos adorar al mismo Rey. Y Jesús dijo que eso era suficiente, porque al final toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y ante el Señor de Señores, Cristo Jesús. Niégate a sacar una conclusión apresurada porque tú no sabes cuál es el tiempo de Dios.
Todo el mundo es alguien por quien Cristo murió. Y todos tienen la posibilidad de que Cristo sea su Salvador, como lo fue tu Salvador. Seamos la tribu, seamos la iglesia, seamos el movimiento de los seguidores de Jesús en nuestra comunidad, en el mundo entero. Estemos en misión por el mundo para dar a conocer el nombre que es sobre todo nombre. Y que cuando Jesús regrese, la gente pueda decir, oye, qué bueno que ellos me hablaron y me mostraron el mensaje original. Sería muy triste que cuando Cristo regrese, las personas puedan decir, oh, si lo hubiese sabido, si hubiese respondido a ese mensaje, si me hubiese sometido al Rey. No hay otro rey, no hay otro líder, no hay alguien que pueda transformar la eternidad de alguien. Solo Cristo Jesús. ¿Qué tal si oramos? Para poder vivir de la forma en que Él quiere que vivamos. Querido Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Permítenos que en los momentos difíciles, en esos momentos donde realmente nuestro corazón se ve movido más por la maldad, por la justicia que tenemos en nuestro corazón, queremos que seas tú limpiando nuestro corazón, que seas tú impregnándonos de tus mensajes, de tu vida. Ayúdanos a comprender la esencia y a vivir entregando el mensaje de la forma correcta. Ayúdanos a vivir como uno y que los asuntos secundarios no sean asuntos que nos dividan, sino que más bien en la unidad nosotros podamos caminar dando tu mensaje. Ayúdanos a que las agendas políticas no sea lo que marque la dirección de nuestra iglesia, de tu tribu. Ayúdanos a que los movimientos sociales, ideológicos, no causen división entre nosotros. Ayúdanos, Padre amado, a vivir de la forma correcta, sometiéndonos a ti como nuestro Rey. Tenerte a ti por encima de cualquier cosa. Vivir en la unidad y rehusarnos a hacer tu rol. Señor, yo no sé qué tienes tú, ni para Venezuela, ni para algunas personas en Venezuela y fuera de Venezuela. Lo que sí sé es que tú, Cristo, moriste por todos. Ayúdame a abrazar esa gran promesa y a mostrar tu amor a todas las personas. Porque yo no soy quien para negarle el mensaje a alguien. Porque yo no soy quien para condenar a alguien cuando tú no lo condenaste. Porque yo no soy quien. Ayúdanos a vivir de la forma correcta, entendiendo que tú eres el Rey, que tú eres el Cristo y que la gente te recibirá a ti como el enviado de nuestro Padre Celestial. Gracias por venir a esta tierra. Gracias por ser ese Rey que esperábamos, ese Rey que nos liberó, ese Rey que nos libertó y que se convirtió en nuestro Rey. Te doy gracias porque no hay otro Rey. Y a ti te sirvo, a ti me someto y a ti quiero imitar. En Cristo Jesús. Amén. ¿Sabes, familia? No hay otro Rey. No hay otro Rey. ¿Lo pudieras decir conmigo? No hay. Y a ese Rey le cantamos. Y con esta canción cerramos nuestra serie. Así que cántale al Rey de Reyes, porque no hay otro Rey. Nos vemos en una próxima. Bye bye.